Buenos días, espero se encuentren muy bien todos ustedes. Para hoy vamos a trabajar en español, semana 5. Recordar escribir el nombre completo, la fecha. Hoy estamos al 9 de septiembre del 2020. ¿Y qué vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a fortalecer la escritura creativa y la lectura a partir de conocimiento de la fábula. Eso quiere decir que hoy vamos a trabajar la fábula, ¿cierto? ¿Y qué son las fábulas? Las fábulas son narraciones en las que nos encontraremos con animales y objetos que adquieren características de seres humanos. Por ejemplo, un delfín que habla y se viste con ropa de ser humano. ¿Te imaginas cómo sería este delfín? Además, las fábulas dejan siempre una enseñanza o una moraleja. Y aquí tenemos una fábula que lleva por título El perezoso y las hormigas. Autor John Melo. Recordemos que nosotros mismos podemos ser autores de nuestras historias y eso es lo que vamos a hacer después. Hacer nuestras historias, cada uno de ustedes. Bueno, no la voy a leer porque pues ustedes la van a leer. La van a leer concentrados, con detenimiento y la van a leer y la van a entender. ¿Listo? Si a la primera vez que la lean no la entienden, no hay problema. La pueden volver a leer las veces que sean necesario. Lo importante es, chicos, lo importante no es que le lean este texto. Lo importante es que ustedes mismos los lean. ¿Para qué? Para que ustedes aprendan. Primero, pues, a leer, pero también a interpretar. ¿Qué es interpretar? Cuando yo leo, comprendo el texto y lo puedo interpretar. Interpretar es que puedo contar qué fue lo que pasó allí. Interpretar las situaciones que se dieron allí en la historia. Los personajes, qué pasó con este personaje, qué pasó con el otro. Y de alguna manera saber cómo es que se va dando el rumbo de la historia y conocer algunas características de los personajes que intervienen allí. Para ello, vamos a ver que esta historia deja varias moralejas. ¿Tú me ayudas a descubrirlas? En el primer punto tengo que escribir dos moralejas que puede dejar esta fábula. Recuerda que las moralejas son enseñanzas. En el segundo punto dice, haz una lista de los personajes que hablan en esta historia. ¿Qué personajes hablan en la historia? No qué personajes, digamos, los nombran en la historia, no. Una cosa es personajes que nombran en la historia y otra cosa son los personajes que hablan. Recuerden que las fábulas, una característica de las fábulas es que personifican a los objetos o a los animales. Eso quiere decir que objetos inanimados como una casa, inanimados como un reloj, inanimados como una puerta, pueden hablar. En la historia esos objetos hablan, ustedes la tienen que leer, pero hay otros personajes que hablan también y toman como forma humana al tener ciertas expresiones o actitudes o acciones que tienen los seres humanos. Estos también pueden ser como los animales que se personifican y hablan. Entonces aquí yo tengo que escribir qué personajes en la historia hablan. ¿Listo? Solo los que hablan. Muy bien, recordar escribir aquí también el nombre y la fecha. Acá en el tercer punto nos dice colorea los personajes principales de la historia. Recuerden que hay personajes principales y hay personajes secundarios. Los personajes principales son los que a lo largo de toda la historia, de toda la fábula, tienen algo que ver con la historia. Y los personajes secundarios son personajes que apenas se nombran, ¿sí?
que no se nombran muchas veces o que tienen poco que ver en la historia. Entonces, colorea los personajes principales de la historia. Cuarto, encuentra en la sopa de letras las siguientes palabras. Las palabras que están acá. Encontrarlas en la sopa de letras. Eso no tiene mayor complicación. Quinto, ¿qué pasaría si cada uno almacenara su comida? Eso tiene que ver con la fábula. ¿Qué crees que pasó con los del pueblo y con las hormigas? Para eso debes de leer la fábula y como siempre vamos a usar el diccionario. Escoger dos palabras y buscarlas en el diccionario. Dos palabras que tal vez tú no entiendas o dos palabras que quisieras definir. Una y dos. Y por último y no menos importante, no se te olvide responder la evaluación. ¿Qué se me dificultó de la actividad? Lo respondes acá. ¿Qué aprendí? Lo respondes acá. Entonces eso es todo.